Hola, ¿qué tal? No saludamos, ¿no? A la gente, no. Pero hoy podemos saludar, No, parece que no. ¿no? Saca. Bueno, Hola, ¿cómo te ¿cómo estás, va? papá? Muy bien. Muy bien. Vos sabés que no sé qué pasó últimamente, pero no sé si es porque el tema se reflotó por alguna razón que tiene que ver con cosas que sospecho, ¿no? De las cosas que están pasando en Argentina, en Latinoamérica en general y en el mundo. Pero tanta gente me está volviendo a hablar sobre el tema de la mano dura, el tema de la represión, el tema de estas cosas, este, halagando y criticando nuestra charla TED, Sí. donde hablamos de eso, este, y obligándome primero a repensarlo, ¿no? Porque yo estoy siempre abierto a repensar. Pero también después me quedo inquieto pensando, ¿será que no fuimos suficientemente claros, digamos? ¿Será que nunca se dice suficiente sobre el asunto? ¿Será que nos cuesta abandonar esta odiosa costumbre de, yo creo, perimida, como ya sabes que creemos los dos, de pensar que toda la historia tiene que ver con que si no me haces caso debe ser porque no te pegué suficientemente fuerte? A mí me parece que a mí me preocupa mucho cuando escucho mucha gente que defiende los métodos eh, que a mí me parece que son autoritarios bajo el modo de llamarlo autoridad. Me Mm, parece que es como lo llamamos autoridad y entonces está bien. Y si lo llamamos autoritarismo está mal, pero en el fondo lo que terminamos haciendo es un poco lo mismo. Cuando alguien refiere a usar la autoridad, me parece que hay que aclarar muy bien qué es, porque si no, terminamos en cuestiones complicadas. Porque pensar que la autoridad quiere decir que vos tenés que hacer algo porque yo te lo digo. Eso me claro. parece que es la autoridad. Yo tengo algo que está en mí mismo más allá de sin ninguna otra razón, que es que lo digo yo y yo soy tu superior y entonces vos tenés que acatar. Me Sí, parece bueno, que de eso se trata la o peor, autoridad. ¿eh? O peor, yo soy tu superior o yo tengo la fuerza Bueno, o yo tengo el sí, poder, sí, ¿no? Quiero decir, cualquiera de esas cosas, ¿no? Digo, sí. A mí me parece que una de las razones entendibles por las cuales mucha gente por ahí le cuesta aceptar esto, que ahora vamos a ahondar un poco más, pero la razón es que piensan que si no hay autoridad, entonces es cualquier cosa. claro, Que si no, como padres, no tenemos autoridad sobre nuestros hijos, entonces nuestros hijos van a hacer cualquier cosa, van a hacer lo que se les dé la gana, van a andar perdidos por la vida sin ninguna guía, sin ninguna orientación y van a terminar tremendamente mal. Y en esto es cierto, digamos, que es cierto que no es la propuesta dejar que los niños, nuestros hijos, hagan cualquier cosa. no, eso está bien. De todas maneras, no me gustaría que quien nos escuche crea que esto se limita al tema de padres e hijos. Quiero Mm, decir, porque también hay jefes autoritarios, sí. porque también hay gobiernos dictatoriales, Mm, porque también hay opresión de parte de alguna estructura social o lo que fuera respecto de otros argumentando el tema de la autoridad, ujú. porque también existe estas cosas, ¿no? A mí me gusta muchísimo aquella frase que la psicología demuestra que dice que la prepotencia es la potencia de los impotentes, ¿no? Y mostrar cómo uno saca los blasones de la autoridad cuando en realidad se está sintiendo impotente para conseguir que el otro haga lo que a él se le da la gana. A Y mí, eso se da no solo en la familia, reconozcamos, ¿no? de acuerdo, pero a mí me parece que hay una cuestión muy importante que yo he estado también escuchando después de esta charla que grabamos y todas las repercusiones y todo lo que la gente me ha comentado. Me parece que he empezado a ver que muchas veces sentimos que ser buenos padres es conseguir que nuestros hijos nos hagan caso. Claro, Y que el problema es que cuando vemos que no conseguimos eso, entonces nos empezamos a desesperar y seguro, empiezo a sentir, soy un seguro, pésimo padre seguro. o una pésima madre. Y entonces empiezo a ser capaz de cualquier cosa para que mis hijos me hagan caso, porque si no, la imagen que tengo de mí mismo como padre o como madre es terrible. voy a matizar. Ser buenos padres significa tener buenos hijos. Y ser buenos hijos son los hijos que hacen caso a los padres. Ahí es el peor punto. El tema no es ser buen padre, es conseguir que tu hijo te haga caso. Ser buen padre es tener un buen hijo. Y el buen hijo, para esta idea absurda, sería el que le hace caso a su No papá. estoy tan seguro, No, ¿eh? no, Yo me creo que parece. muchas veces es la imagen que queda de mí.
Bueno, no conseguí un hijo que haga caso. Y por eso es tanto más complicado a veces cuando la conducta que no corresponde del chico se hace en presencia de otros. El niño me hace un berrinche a la salida del colegio. Ahí es terrible. Ahí, como padre, como madre, puedo hacer cualquier cosa. Porque la imagen que están proyectando en mí es tremenda. Entonces me parece que hasta que no cambiemos nuestra idea de lo que es ser buen padre o buena madre, Bueno, pero entonces no vamos a poder abandonar estas conductas. Yo siempre me río, lo cuento ahora que nadie nos escucha, que cuando yo venía de la escuela con el guardapolvo blanco en aquel entonces, el guardapolvo era destrozado, porque habíamos jugado a la pelota, el guardapolvo venía lleno de mugre, de barro, sucio, y entonces mi mamá, enojada conmigo, la buena de Chela, que tenía todas las frases de madre típica incorporadas, por supuesto, me decía, ¿cómo venís con el guardapolvo así? Yo qué sé. Y yo decía, bueno, mamá, estuve jugando a la pelota, y entonces ella, de alguna manera, para forzar mi conducta, me decía, ¿no te das cuenta que la gente no va a decir qué sucio es el chico? Va a decir, mirá esa madre, con qué guardapolvo lo manda. Preocupada por esto que vos decís, ¿no? Por el hecho de ser buen padre o ser buena madre, ¿no? Sí. Por ahí tendríamos que pensar entonces qué es ser buen padre o buena madre, sí, en esta nueva concepción. Me parece que yo pienso que ser buen padre o buena madre es darle, no sé si coincidís con esta idea, darle las herramientas que tus hijos requieren para que lleven la mejor vida posible. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo y no creo que se puede ni quitar nada ni agregar nada. Faltará. Estuve muy bien. Estuviste muy bien, lo cual demuestra que tuviste un buen padre. De todas maneras, lo que yo creo es que lo que sigue seguramente es que quien esté escuchando esto va a decir, sí, bueno, pero ¿y qué es eso de que viva lo mejor posible? Y en todo caso, ¿cómo será? Porque no faltará quien diga, para que tenga la mejor vida posible, ni que sea abogado, o tiene que ser médico, o tiene que tener plata, o tiene que ser lindo, sí, ¿no? Esta historia que es relativa, ¿no? Bueno, porque me parece que ahí está también una cuestión que es, los padres tenemos que estar atentos a ciertas ideas que nosotros tenemos de qué es la mejor vida posible. Y muchas veces hacemos lo que hacemos porque pensamos que tal o cual cosa va a llevar a nuestro hijo o a nuestra hija a que tenga la mejor vida, pero tenemos que estar atentos a que esos pueden ser nuestros prejuicios y no tal vez la vida que para él o para ella sería la mejor. Me parece que esa es una de las cuestiones. Estar atentos a eso, darle las herramientas para que pueda decidir, para que pueda buscar su propia felicidad, vamos a llamarlo así. Sí, yo me acuerdo de algunas frases que he escuchado decir a algunos de mis pacientes en algún momento, del estilo de yo sé mejor que él lo que le conviene, yo sé mejor que ella lo que es mejor para ella, tenés que hacer lo que yo digo porque yo he vivido mucho y sé mejor que vos lo que es mejor para vos. Y estas cosas son terribles porque justifican actitudes autoritarias, cuando no miserables, y por supuesto de alguna manera de dudoso valor ético, ¿no? Pero me parece que, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero me parece que también es cierto que como padre, como madre, uno tiene algunas ideas de qué sería lo mejor para su hijo o su hija. Por ejemplo, tiene la idea de que, no sé, no ser dañino con los demás, al final es bueno para él o para ella, y entonces intenta educar en ese sentido. Y esta es una idea, me parece. Sí. Como puede haber, como yo pienso que... Lo que pasa es que se deriva a otras cosas, ¿no? Se deriva a la discusión de si hay una moral universal o no. Bueno, pero saquémoslo de hacer daño, si querés. Por ejemplo, tengo la idea de que esforzarse para conseguir lo que uno quiere, finalmente es algo que está bueno. Sí, y esa es una idea que uno podría tener y alguien podría discutir. Dice, no, yo considero que te conviene no hacer esfuerzo. Sí, podría discutirse. A mí me parece que lo único que me reafirma cada vez más en que nuestra posición es la correcta y que hay que educar sin violencia y nuestro concepto de educación, que me parece que habría que dejar en claro,
Lo único que me reafirma es que cada vez que alguien se opone, los ejemplos que se ponen son si hay que dejar que los chicos maten, se droguen, se tiren de un puente sin paracaídas, ¿no? Siempre los ejemplos son tan extremos como para cuestionar el hecho de llevarlo a ultranza, ¿no? Que nunca es la postura, ¿no? Siempre hemos dicho esto, ¿no? Sí, sí. Que hay extremos en los cuales lamentablemente no se puede, ¿no? Y la vez pasada, en una discusión que tuve en un grupo de amigos, de verdad, el punto de discusión era ¿no? Cuando se planteaba el tema del caso extremo, ¿no? De si un padre podría permitir alegremente que el hijo haga cosas que son violatorias, no solo de la moral, sino de la seguridad propia o ajena. Yo comentaba lo que alguna vez dijimos y que te pido que expliques un poco más, que seguramente hay momentos donde uno tiene que actuar, donde uno tiene que decir esto no, y esto no voy a tratar de evitarlo, no te lo voy a permitir, pero que hay que tener conciencia de que en esos momentos uno no está educando. Está cuidando, pero no está educando. Sí, me parece que yo creo que primero habría que pensar que antes de llegar a eso hay mucho camino por recorrer. Antes de llegar a decir esto no te lo voy a permitir, antes de llegar a usar un argumento autoritario o un mecanismo autoritario, hay mucho camino por recorrer. Entonces, cuando vienen esos ejemplos es porque nos vamos al final directamente, sin haber pasado por todos los otros los métodos educativos. Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces ahora, antes de que sigas, te pregunto y te propongo. Poneros negro sobre blanco para, sí, para que quede claro. Hablamos de métodos educativos, hablamos de que la educación es necesaria y es imprescindible. Hablamos de que hay cosas que queremos y deberíamos poder enseñarle a nuestros hijos, y hablamos de las herramientas que tenemos para hacerlo. Y hablamos de la que no nos gusta. Sí. No nos gusta el autoritarismo. Pero bueno, resumime cuáles son esos métodos en todo caso y cuál además de la autoridad, que es este método cuestionable, que incluso creo uno debería preguntarse si en efecto es un método educativo o no, si es educación lo que uno consigue. La autoridad es, lo haces porque te lo digo yo. Lo haces porque te lo digo yo. Porque soy tu padre. Porque soy tu padre, porque soy tu padre. Con el dedo así. Que a vos te gusta de siempre. Claro, yo digo siempre que el dedo así es Dios y yo te decimos que es así. Que por eso decimos, te lo digo yo. Es porque hay una instancia superior, una jerarquía superior que te lo indica, que no se puede cuestionar. Mecanismo de la autoridad. Ese es el mecanismo de la autoridad. Vale. Y me parece a mí, no podemos decir, bueno, no, eso es autoritarismo. Bueno, eso es recurrir a la autoridad. Sí. Entonces, sabemos nosotros, y lo digo yo, que sí, no es lo mejor. No solo no es lo mejor, digo yo ahora, sino que incluso, como te decía, hay que preguntarse si es educación. Porque si educación es conseguir que alguien aprenda, que alguien genere autonomía, que alguien pueda hacer algo por sí mismo, que alguien pueda decidir lo mejor para sí, eso es educación, dijimos, que tenga las herramientas para hacerlo. Cuando uno utiliza la autoridad puede conseguir que el otro obedezca. Puede conseguir que haga caso. Sí, como decimos siempre, con autoridad se adiestra pero no se educa. Exactamente. Es conseguir una especie de adiestramiento. Primero, no sé si eso es educación. Muy bien, primero, autoridad. Segundo mecanismo es el ejemplo. Un mecanismo muy habitual y así muy además, pervasivo además que te goza de la simpatía popular, por lo menos en lo textual. Sí, que yo creo que está muy bien en muchas cosas, por ejemplo, en otras cosas es complicado. Además es inevitable. Muy bien. Tenemos tercero, el mecanismo estrella de la educación, que son los premios y los castigos. Bueno, antes de nosotros, estrella. Ahora veremos, después de este video. Pero en el sentido que es el más utilizado. Sí, seguramente. Que aprendimos casi todos. Claro, y que además, yo he escuchado alguna vez el argumento de que los premios y castigos están bien porque la vida es así. Entonces, uno tiene que poner premios y castigos porque reproduce, le enseña cómo va a ser la vida. Lo cual es bastante sorprendente porque la vida no funciona así. No funciona con premios y castigos anexados y agregados al que ya está. Muy bien. Sobre eso tenemos que hablar en algún momento expresamente. Pero el cuarto mecanismo, que es el que nosotros proponemos, es el que hemos dado a llamar la motivación. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero generar un aprendizaje,
Y si yo pienso que lo que te estoy enseñando y proponiendo y sugiriendo, a fin de cuentas te lo digo porque es mejor para vos. Si yo te muestro que esto es mejor para vos, vos lo vas a querer hacer por vos mismo. No hace falta que yo te obligue. Te voy a decir, vamos a decirlo así, hay que convencerlos a nuestros hijos de que esto que le estamos diciendo es el mejor camino para ellos a la larga. Como su nombre indica, que tengan un motivo Exactamente. para hacerlo de la mejor manera para ellos. Sí. ¿Está bien? Con esta definición de motivación, de que motivación no es conseguir que vos hagas lo que yo quiero, sino que motivar es conseguir que vos quieras hacer lo que yo quiero. Entonces, me parece a mí que esta es la idea fundamental, que lo que se trata es de conseguir que nuestros hijos quieran hacer estas cosas que nosotros les proponemos, que son mejores para ellos, porque se den cuenta de que al final de cuentas les va a ir mejor por este lado que por otro. Te comprometo, porque sabes más que yo de esto, a que hablemos en otro momento sobre el tema de premios y castigos específicamente. Con ¿Te va? mucho gusto, claro que sí.